la Universidad de Barcelona y también ha hecho 2 másteres, uno en intervenciones sociales y educativas y otro en investigación en didáctica, formación y evaluación educativa. Obtuvo el premio fin de máster por uno de estos másteres, el segundo en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, y acaba de depositar la tesis doctoral. Solo le falta defenderla, ya por fin la acabamos, o sea que todavía no podemos decir que es doctor, pero dentro de nada lo podremos decir. Y su tesis está desarrollada en relación a las contribuciones del pueblo gitano para la superación de la pobreza y el racismo a través de la implementación de las actuaciones educativas del siglo. Como gitano, y siendo la única persona graduada de su familia, está especialmente interesado en la investigación relacionada con las políticas de acción afirmativa para conseguir el acceso de las personas universitarias del sistema educativo y sobre las actuaciones educativas de éxito y sobre el antigitanismo. En este sentido, es asesor en materia de juventud y educación del Plan Integral del Pueblo Gitano en Cataluña, gestionado por el Departamento de Trabajo de la Generalitat. A pesar de su breve trayectoria investigadora, ya ha hecho un artículo publicado en una de las mejores revistas internacionales, relacionado con otro tema que no es el que nos ocupamos hoy, y es coautor del capítulo del libro Making Roman Rights a Reality in the Local Level, coordinado desde la Universidad de Harvard, por la doctora Jacqueline Bach. Y bueno, es que no me salen los nombres estos. Los académicos André Mirnia y Margarita Blanchett. Y participa en diferentes proyectos de investigación de la Comunidad Europea. Entonces, bueno, no voy a detallar todos los proyectos, pero como veis, su currículum ya en este breve tiempo es amplio. Entonces, le dejamos a él con la ponencia que nos va a explicar hoy. Muchas gracias, perdona. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Tengo buena voz. Bueno, buenas tardes. Es que ricasco. Bueno, Elisa. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer a Darra por haberme invitado. Tenía muchas ganas de venir a Bilbao, no quisiera tanta calor, pero tenía muchas ganas de venir, especialmente pues, para ver qué trabajo que estáis haciendo, para un poco compartir lo que hoy intentaré que reflexionemos entre todas y todos, ¿no? Mi intervención básicamente se va a centrar como en 2 partes. Una que me gusta menos, pero que es importante que le empecemos a poner nombre y que empecemos también a hablar de las cosas por su nombre, porque bueno, están pasando cosas en nuestro sistema educativo en relación a mi gente, al pueblo gitano, que es importante empezar a desentrañarlas y empezar a entender cómo hemos llegado a ese punto. La segunda parte será más amable, porque bueno, intentaré mostraros cómo desde la investigación científica y sobre todo desde la práctica profesional de muy buenos profesionales que cada día luchan por el éxito de sus chavales y chavalas, se está consiguiendo dar la vuelta a esta situación, ¿sí? Entonces, la charla intentará responder a esta pregunta, ¿no? ¿Estamos interviniendo para excluir o estamos interviniendo para transformar? Y eso es un poquito lo que nos vamos a ir centrando a lo largo de este ratito. Yo, dado el formato, si os parece, os suelto yo aquí el rollo primero y luego abrimos el debate. Si hay alguna cosa que levantáis la mano y yo no tengo ningún problema, pero creo que es mejor como concentrarlas todas al final de la intervención. ¿Sí? Va. Esta primera parte se estructura un poquito así. No os voy a dar una clase de historia, ni mucho menos, pero sí que es importante que entendamos cómo se ha construido la imagen que tenemos de la población gitana, porque ella está condicionando la intervención educativa en muchos entornos. Entonces, si no empezamos a ponerle nombre a eso, pues todo se queda un poquito en el aire. Entonces sí que daré 3 o 4 pinceladas históricas para un poco entender ese aspecto. Bueno, posiblemente cuando hablamos de la población gitana, pues a nuestra imagen vienen
muchas imágenes, para la redundancia. Es muy probable que la primera que nos vienen sean estas muchachas de aquí arriba, ¿no? Muy gitanas ellas con sus flores y el cante y el baile, ¿no? Estas cosas que nos pasan. Pero muchas veces aquellas personas gitanas que no responden a ese perfil que tenemos en mente y que esperamos, en lugar de incluirlas en nuestro imaginario como gitanos diferentes, lo que tendemos a decir es: no pareces gitano, o yo te hablo de los gitanos de verdad. Claro, esto poco ayuda a transformar la imagen que tenemos de un colectivo fuertemente estereotipado. Y aunque seamos los más progresistas de este mundo y tengamos las mejores intenciones del mundo, todo eso juega un papel crucial en nuestra intervención social y educativa, porque condiciona lo que esperamos de esas personas, lo que esperamos que hagan esas personas, y por lo tanto tenemos que tenerlo en mente, igual que tenemos otras cuestiones. Solo por decirlo, el muchacho de abajo es Reyes, futbolista, antes de Sevilla era del Español, pero bueno, supongo como tiene dinerico y juega fútbol, pues nadie lo sitúa como gitano, no sé quién lo diga explícitamente, pero lo es. Ella es Ostalinda Maya, es la primera abogada del European Roma Rights Center, que sería como la oficina de los derechos del pueblo gitano en Europa. También es gitana y harta de que le dijeran que ella no parecía, se hizo esta foto como muy concreta, diciendo, bueno, pues a ver si poniéndome la flor me identificas. Vale, vamos a otra. Algunas cosas importantes a tener en cuenta cuando hablamos del pueblo gitano, de qué comunidad estamos hablando. Bueno, el pueblo gitano es una comunidad, o somos una comunidad originaria de la zona del Punjab o el Sindhi. Concretamente, estudios sobre todo de la lengua nos sitúan en la región de Kannauj. Entonces, hablamos de una comunidad que procede del contexto del continente euroasiático y que hoy vamos a intentar solo hablar de lo que científicamente hemos podido demostrar. Nuestra llegada, nuestra primera llegada al continente europeo se sitúa en el siglo XV. Esto, que dices tú, parece un mero dato. Pues bueno, a veces en nuestra intervención, en nuestro lenguaje, separamos entre personas españolas y gitanas, personas vascas y personas gitanas, personas catalanas y gitanas. Bueno, ojo, porque puede haber gitanos más vascos que gente que se piensa que lleva viviendo en País Vasco toda la vida, en Euskadi. Y esto hace un flaco favor a la comunidad gitana, porque la comunidad gitana, si algo siente, o si algo se siente, es que forma parte de aquellos territorios que ocupa, porque la identidad gitana va mucho más allá del territorio. Entonces, me gusta resaltar este dato, porque empecemos a hablar de gitanos vascos, o gitanos catalanes, o gitanos españoles, y no de gitanos y vascos, porque esto nos aleja muchísimo más de las personas con las que trabajamos. Según datos de la Comisión Europea, hablamos de la mayor minoría de Europa. Se calcula que unos 12 millones de personas gitanas viven en el continente. Esto es una estimación por algunos datos o por algunas realidades que vamos a abordar a lo largo de hoy. Las estimaciones más altas alcanzan los 20 millones de personas gitanas en lo que es el continente europeo, pero insisto, vamos a intentar hablar de lo que podemos contrastar, y los datos en los que nos movemos son 12 millones. En concreto, en el Estado español, en nuestro territorio, hablamos de más de 1 millón de personas gitanas. Los gitanos tenemos una lengua, es la lengua romaní, que desgraciadamente no conservamos, la gran mayoría de personas gitanas que vivimos en España. Lo que hemos conservado es el caló, que seguramente lo que habéis escuchado, si habéis tenido la oportunidad de trabajar o tener contacto con personas gitanas. Hoy me he enterado, que uno siempre aprende, que incluso hay una variante del caló de euskera, que yo no tenía ni idea, pero bueno, es para que veáis también ese impacto o esa relación del pueblo gitano con los entornos en los que hemos vivido. Existe un Día Internacional del Pueblo Gitano, que es el día 8 de abril. Se celebra por una cuestión, no sé cómo, se celebra el 8 de abril del 71 como el día del primer Congreso Internacional del Pueblo Gitano. No es una fecha, digamos, que forma parte de nuestra historia en cuanto a identidad de pueblo, pero sí que marca un antes y un después en la lucha de la sociedad civil gitana por sus derechos. Existen otros días, pero no los abordaremos. Se nos ha dicho de muchas maneras, si revisáis literatura, especialmente en otros idiomas,
vais a ver que a la población gitana se la refiere como cíngaros, yesbuyás, bohemios, travelers, etcétera, etcétera. En cualquier caso, en ese congreso, en el año 71, se decide unificar el término y empezar a hablar de Roma o Romani Community, porque era el único término que no tenía una connotación negativa en ninguna de las lenguas que se utilizaban. Sí que es verdad que los gitanos, los vascos, los catalanes, los españoles, nos sentimos muy cómodos con la palabra gitano y no tenemos problema, pero sí que en la literatura científica y sobre todo en otro tipo de entornos intentamos empezar a utilizar la palabra Roma y Roma. Por eso, si revisáis literatura, veréis que se intenta huir del gitano o el gypsy y empezar a utilizar el Roma o el Roma. Es por esta cuestión. Y por último, a pesar de que se empeñen determinados programas de televisión en haceros creer que todos los gitanos son iguales, hay mucha diversidad étnica dentro de la población gitana. El grupo que llegó a España es el grupo Calé, Calé en romaní quiere decir negro, por eso los gitanos tienen, del contexto en el que estamos, tienden a tener la piel más oscura, es por una mera cuestión, pero existen gitanos de otras regiones de Europa, pues como los sinti o los romanicheres o los lom, que tienen una piel más blanca, ojos azules, etc. ¿Sí? Hasta aquí. He prometido que no va a ser una clase distinta. Vale. Si decimos que el pueblo gitano llevamos 600 años aquí, algo habrá pasado para que en 600 años la realidad del pueblo gitano sea la que es, ¿no? Entonces, vamos a hacer una breve pincelada en algunas cuestiones que marcan la identidad del pueblo gitano tal y como la conocemos hoy día. Muy a mi pesar, si tuviéramos que resumir los primeros 5 siglos del pueblo gitano en el continente europeo y muy especialmente en España, esas palabras serían racismo, persecución y holocausto. Y hoy voy a intentar demostraros que eso no es ni mucho menos la intención que tengo yo de haceros creer que esto es la parte de la realidad, sino que desgraciadamente es lo que cualquier persona que revisa la documentación que existe se va a encontrar. Sí es cierto, y tenemos que destacarlo, que la llegada del pueblo gitano a Europa no fue una llegada marcada por un racismo a priori de salida. Veníamos de una región fuertemente desarrollada, por lo tanto, cuando llegamos al continente europeo, poseíamos una serie de habilidades, pues, por ejemplo, en orfebrería, por ejemplo, en artesanía, por ejemplo, en el conocimiento de animales como podrían ser los caballos, fruto de nuestro gran éxodo alrededor de toda Asia y Europa, que eran o que fueron muy bien acogidos, ¿no? En ese sentido de, bueno, pues personas que podían aportar al conjunto de la sociedad una serie de cuestiones que eran de interés. Sin embargo, rápidamente, bueno, pues empezaron a decir cosas que ahora también se están empezando a decir, pues, por ejemplo, con las personas inmigrantes, ¿no? Vienen a quitarnos el trabajo, en aquel momento de la historia se decía, vienen a quitarnos nuestras mujeres, se nos acusaba de robar niños, de violaciones, de brujería, etcétera, etcétera. La hostilidad empezó de una manera muy rápida a hacerse notar, especialmente en las leyes. Producto o como el resultado de esta cuestión también era la propia organización social de la comunidad gitana, que afortunadamente muchas de ellas se mantiene hoy. Es decir, como pueblo representábamos un desafío. Si os ponéis en situación, 1415, reyes católicos, explosión del catolicismo como religión única, del modelo del patriarcal, del hombre que mandaba en las casas, de la mujer, la buena cristiana, que era la que permanecía en el hogar, etcétera, etcétera. Claro, la población gitana representaba un desafío en eso. Las mujeres gitanas vendían en la calle, los hombres se dedicaban al maltrato de bestias, no procesaban la religión católica, las decisiones se tomaban de una manera mucho más democrática, teniendo en cuenta a los miembros de comunidades mucho más extensas. Claro, eso era un desafío para una sociedad que no interesaba. Esto también explica por qué rápidamente, en solo 250 años, hay documentadas 250 pragmáticas o leyes que perseguían la expulsión, la persecución, la esclavitud o el exterminio. Esto
no se puede obviar a la hora de entender cómo se ha construido la identidad de un pueblo. Y luego os daré algunos ejemplos de, por ejemplo, cómo en nuestro propio lenguaje existen palabras que reflejan este momento de la historia. No sé si habéis escuchado que algunas personas gitanas, cuando se refieren a una persona no gitana, utilizan la palabra jambo o jamba. Bueno, jambo y jamba en romaní quiere decir el cazador. ¿Por qué la seguimos utilizando? La seguimos utilizando porque era como llamaban en ese momento de la historia a personas que los y las perseguían. Y de hecho es muy curioso, porque a pesar de que no sabemos el significado en romano, utilizamos la palabra jambo o jamba para cuando queremos hablar de una persona paila o no gitana que es o que tiene mala sombra, como diríamos, que no nos cae bien, pero sin embargo, cuando hablamos de una persona no gitana con la que sí que tenemos afinidad, no tendemos a utilizar la palabra jamba y decimos jampico, lacorrillo, payico, vecino. Usamos otras palabras y no la palabra jamba. Entonces, aunque no sepamos el significado, sí que ha quedado interiorizado cómo esa palabra se asocia a algo de peligro o de adversidad o de incomodidad con el otro o la otra. Solo voy a hacer énfasis en dos momentos de la historia porque nos tocan muy directamente y porque el sistema educativo no los explica y yo lo voy a explicar y se acabó, que para eso me habéis invitado. El primero es la Gran Redada. La Gran Redada es un episodio histórico que no se explica, desgraciadamente, cuando se explica la historia, ¿vale? Le llamamos Ovari Taripen en romaní, y es el primer intento de exterminar al pueblo gitano en el Reino de España, en aquel de entonces Reino de España. La estrategia fue realizada por el Marqués de Ensenada y era bien sencilla, afortunadamente no fue efectiva, pero era bien sencilla. Todos los ediles de las grandes ciudades del reino recibieron una carta con 7 días de antelación que tenía que ser abierta el 30 de julio de 1749. En esa carta se decía cómo se tenía que proceder con las familias. Las mujeres todas las mujeres y los niños menores de 12 años eran enviados, en este caso las mujeres, a lo que en aquel entonces se llamaban sanatorios, mal llamados luego manicomios, centros de psiquiatría, con el fin de que no tuvieran contacto con otros hombres gitanos para evitar nuevas generaciones de niños gitanos y con el fin, evidentemente, de que acabaran pues, con problemas mentales y fallecieran. Los niños menores de 12 años y las niñas eran enviadas con familias payas o familias no gitanas para que se criaran en entornos donde perdieran sus valores y costumbres. Los hombres y niños mayores de 12 eran enviados a galeras o minas de carbón, entre otros, donde el índice de mortalidad en ese momento era de más del 90%. O sea, la intención era clarísima de acabar con la población gitana. Gracias a la solidaridad de muchos buenos vecinos, muchas familias no fueron denunciadas y por lo tanto este plan no se ejecutó de una manera correcta, pero se calcula que 30.000 personas gitanas sufrieron las consecuencias de la Gran Redada. Esto es una estimación porque los datos son muy confusos de aquel momento, pero en cualquier momento sí que tenemos que tenerlo en cuenta como el primer intento de exterminio. Y un paréntesis, el primero en toda Europa, porque tendemos a pensar que la situación de los gitanos españoles o de España es como muy distinta a la del resto de Europa, y no es cierto. La historia, los prejuicios, los estereotipos y la situación se repiten, y por lo tanto el imaginario social sí que es verdad que puede tener determinadas connotaciones distintas en Rumanía, Bulgaria, República Checa, pero al final tiene las mismas consecuencias. Por lo tanto, estamos hablando de historias paralelas. La segunda historia sería la Segunda Guerra Mundial. De esta todos la hemos estudiado, todos la conocemos, pero sí que me gustaría hacer énfasis en dos aspectos. A veces tendemos a pensar, y me vais a permitir que frivolice un poco con el tema, pero a veces es la manera que tenemos de sobrevivir a explicarlo. Tendemos a pensar que la locura de un señor bajito con bigote hizo que muchas personas perecieran o fueran asesinadas. Pero eso no es cierto. No es cierto por dos motivos.
El primero es porque socialmente, ya desde el año 1600, existían diferentes leyes en diferentes territorios europeos que promovían esa idea de que los gitanos y las gitanas eran inferiores, que no eran ni humanos, exactamente igual que las personas judías. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque socialmente era aceptado que había pueblos, había personas, colectivos, que eran inferiores y superiores. Por lo tanto, el partido, en este caso nazi, lo que hace es idear un plan de ejecución que era aceptado socialmente. Tanto es así que recientes investigaciones, por ejemplo, del Observatorio Internacional de la Segunda Guerra Mundial de Nueva York, o artículos que se han hecho de análisis documental de documentos históricos, demuestran cómo el plan de la Segunda Guerra Mundial no se hubiera podido ejecutar jamás sin la colaboración de ciudadanos y ciudadanas que no tenían nada que ver con el Tercer Reich, con las SS o con el Partido Nazi. Pues, amigos y amigas, esa situación no es tan diferente a la de hoy, porque es precisamente hoy cuando más vivimos episodios de racismo. Todos sabéis lo que ha pasado recientemente en Bilbao, y cómo, incluso habiendo faltado 2 criaturas chicas, se han acumulado en las redes de comentarios racistas en contra de esas familias. La situación no es tan distinta. Cambia el escenario, sí, pero el prejuicio y la consecuencia es muy similar. Por eso considero importante hoy hacer un poco esta introducción para ver hacia dónde estamos yendo o hacia dónde hemos ido. No me voy a detener mucho en los números, pero solo que sepáis que el pueblo gitano debe de considerarse el gran olvidado de este momento de la historia, porque en países como, por ejemplo, Bulgaria, la República Checa o la antigua Checoslovaquia, la población gitana se redujo a 0. Esto no pasó con ningún otro colectivo, a pesar de que el pueblo judío, por ejemplo, fue el más perjudicado en este momento. Pero es para que nos hagamos una idea de que esa estimación de 300 Roma, de 300 personas gitanas, es una estimación. En ningún caso es un dato real. ¿Sí? Y bueno, antes de pasar a la actualidad, muchas veces cuando aplicamos esto en la universidad, los alumnos de educación social, de trabajo social, claro, nos dicen, bueno, pero es que esto me estás hablando. Bueno, pues hasta 1982 la Guardia Civil tenía 3 códigos explícitos que decían cómo había que tratar a las personas gitanas en la vía pública. También me diréis, bueno, en 1982, hace 2 años, la Policía Nacional hizo una investigación en la que concluía que ser gitano o gitana aumenta por 10 las probabilidades que tienes de ser detenido en la vía pública. Claro, ya no existen estos códigos. Entonces, ¿por qué pasa? Bueno, pues porque de alguna manera, lo que decimos en Cataluña, el calannar, esta manera de proceder de las fuerzas de seguridad, se ha quedado instaurado. Y es habitual, pues, pensar que si alguien ha robado, pues tiene que ser gitano. Tanto es así que hace muy poquito estuve en una conferencia, nada que ver con este tema, y a una compañera, colega mía, le robaron un ordenador. Pues bueno, aparte del discurso, esta muchacha se fue a la comisaría de Mossos de Escuadra de Plaza Cataluña, situada en todo el centro de Plaza Cataluña. A los 10 minutos recibo una foto de WhatsApp. Esa foto decía: ¿sería capaz de reconocer el origen étnico de la persona que le ha sustraído su pertenencia? Respuesta: gitano, inmigrante, árabe, latino, otros. Tú dices, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, en un documento oficial, nos atrevamos a preguntar eso? Pues ahora vamos a responder a esa pregunta. ¿Vale? Duro, ¿eh? Siglo XXI. ¿Queréis que se repite el racismo? Lo dicho ya está fácil. Persecución, pero exterminio. ¿Podríamos afirmar que en el siglo XXI se repite el exterminio? Bueno, las persecuciones, las expulsiones, todos las conocéis. Italia y Francia han hecho perfectamente pública su política de expulsar a personas romanas.
en concreto a personas gitanas. Lo que quizá no sabéis, o lo que no se nos explica tanto, es que diferentes países como Dinamarca, Alemania, España y Suecia, en uno u otro momento se han acogido a políticas de no permitir la libre circulación de personas gitanas de origen rumano, lo cual ha vulnerado un derecho fundamental. Esto no sale, esto no se dice, no llena los periódicos, pero esto es una realidad, y una realidad que afecta a personas gitanas hoy en día en nuestro entorno más inmediato. Claro, ¿por qué? ¿Cómo se le puede preguntar a una persona que pone una denuncia si un gitano te roba? Muy fácil. Hasta 2014 la Real Academia de la Lengua, cuando tú incluías la palabra gitano, decía: cuarta acepción, adjetivo coloquial, el que estafa u obra con engaño. Pues claro, si el diccionario de la Real Academia es capaz de describir a una persona gitana utilizando este término, a mí me van a perdonar, pero no me extraña que una persona se atreva a asumir directamente que si algo te falta o se te ha sido sustraído, ha sido una persona gitana. ¿Sí? Desde 2014 ya no se nos describe así, es todo un logro, ahora somos trapaceros y trapaceras, una palabra muy utilizada por todas las personas que utilizan la lengua castellana, común, yo la uso 6 veces al día. En cualquier caso se nos describe así. Entre nosotros tenemos mucha guasa, porque ahora decimos que cada lo que estamos nos hemos multiplicado. Pues claro, dícese de trapacero a trapacera aquel que con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto. Pues claro, no hay más que mirar a según qué esferas políticas o de otro lugar para pensar que los gitanos ahora somos 100.000 personas, ¿no? Pero parecen ese gitano ahora también, ¿cómo va a tener? Entonces, claro, la lucha ahora es retirar esta cuestión, se niegan, como igual se han negado durante muchos años a retirarla de que la mujer es el sexo débil, que también es, no sé si todavía existe o está incluida en la RAE, pero bueno, son esos ejemplos de cómo ese antigitanismo no es del pasado. Son cosas que perduran y que se están quedando en las estructuras. Y la estructura educativa, que es donde vamos a ir al final, no se queda atrás. Ejemplos de cómo ese odio, bueno, perdura en el aspecto. Esto es una tragedia que sucedió en el año 2006. 2 niñas gitanas murieron en Italia, en una playa. Fue muy escandaloso porque los servicios de asistencia tardaron más de 4 horas en socorrerlas, pero antes hablábamos de que en 1661 en Sajonia se consideraba que los gitanos no éramos ni humanos. En 2006 en Italia, mientras 2 niñas gitanas estaban muertas en la playa, los turistas seguían tomando el sol y comiendo y bebiendo como si no pasara nada. Esto no es más que el reflejo de cómo ser gitano o gitana en muchos contextos es menos que ser un ser humano, y esto nos afecta de una manera directa. También conocéis la persecución que muchos gitanos están sufriendo por partidos políticos. Aquí, por ejemplo, en nuestro contexto más inmediato, sabemos de, por ejemplo, en el contexto catalán tenemos la desgracia de tener un presidente autonómico, en este concreto caso del Partido Popular, que se llama Albiol, que es una persona racista y xenófoba, que ha arremetido duramente contra nosotros y que sigue ahí como si nada, no ha habido ningún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, esto no solo pasa en Grecia, pasa en nuestro contexto más inmediato, pero bueno, también desde la política muchas veces no se nos ha tratado, no se nos trata con esta... Y la parte más dura, cuando yo se hablaba de exterminio, desgraciadamente en pleno siglo XXI, en el año 2003, el European Roma Rights Center, del que os hablaba antes, el Centro Europeo por los Derechos del Pueblo Gitano, desmantela en el año 2003 toda una red de personal sanitario que se dedicaba a esterilizar de manera forzosa a mujeres gitanas. Esas mujeres, la mayoría de ellas eran analfabetas, por lo tanto habían firmado un documento en donde autorizaban ser esterilizadas. Esas mujeres, algunas de esas mujeres llegaron a interrumpir, o se les llegó a interrumpir embarazos en el 8º mes de gestación.
El gobierno checo ha pedido disculpas de manera pública, esto es una realidad, pero nada más se ha hecho. La investigación sigue abierta y lo que es una realidad, y no podemos hablar de esterilización, pero investigaciones en las que hemos podido participar, o por ejemplo la tesis doctoral que recientemente he podido finalizar y que es fruto de un proyecto de investigación previo dirigido por las directoras de mi tesis, demuestra cómo el trato desigual, por ejemplo, en el sistema sanitario con personas gitanas hace que muy especialmente las mujeres gitanas estén más predispuestas a sufrir muchos de los problemas que tienen. Entonces, ese intento de exterminio puede o no puede ser explícito o no explícito, pero la realidad es que en la práctica el trato no es igualitario. Al no ser igualitario, las oportunidades no son las mismas y las oportunidades o la cercanía que tenemos a sufrir determinados episodios de exclusión social y pobreza severa pues son mucho más concretas. Y ahora analizaremos un poquito este tema. Algunas personas se atreven a decir que eso del 2003 todavía es pasado. Pues bueno, si es pasado, en el año 2013 el partido de ultraderecha nacional rumano ofrece esterilizar gratuitamente a mujeres gitanas, públicamente, lo publica en su página web. Muchas personas me dicen, bueno, pero es que claro, esto las mujeres gitanas van si quieren o no quieren. Bueno, una mujer gitana que no habla rumano, porque en Rumanía muchas personas solo hablan el romaní, nuestra lengua, no hablan el rumano, que viven en chabolas, en campamentos, que tienen 3, 4, 5 hijos y que se les paga por esterilizarse, yo creo que no están decidiendo en libertad. Por lo tanto, aunque lo decidan, las condiciones en las que lo deciden se tienen que denunciar y nuestro trabajo es denunciar. Desgraciadamente, las personas o los profesionales que estaban detrás de esta campaña eran trabajadores y trabajadoras sociales que defendían que lo mejor o la solución para evitar los problemas de salud de las comunidades gitanas era esterilizar a las mujeres. Por eso os digo que nuestra práctica social y educativa no se libra muchas veces de esos prejuicios que podemos tener. Y ahora nos toca entonar un mea culpa, porque si existe una estructura social o un mecanismo, un aparato, como lo queramos llamar, que se ha encargado muy personalmente de reproducir los prejuicios y estereotipos en contra del pueblo gitano, ese ha sido la academia y ese ha sido la universidad o las universidades o algunas personas académicas. Una persona que no tengo la desgracia de conocer, sí de haber leído su obra, es Mariano Fernández Enguita. Él es catedrático de Sociología de la Educación, nada más y nada menos. En el año 99 publica un libro que se llama Alumnos gitanos en la escuela Paya, en el que, bueno, pues entre otras cosas se atreve a decir como que las personas gitanas no vemos ninguna utilidad en someternos a rutinas ni a las órdenes de un jefe directo, que el gitano no necesita hacerse cumplir a un horario sistemático, ni acostumbrarse a un esfuerzo regular, ni adquirir hábitos disciplinados. Claro, yo leo esto, yo soy un muchachico, una muchachica que me estoy formando en la universidad y pienso, ya está. Si a mí me toca trabajar en un barrio con personas gitanas, ¿para qué me voy a preocupar yo de que vengan a la escuela? Si es que el tema es que como son gitanos, ellos lo que quieren vivir es del cante del baile de la guasa y ya les va bien la chapada. Esto lo firma un catedrático de Sociología de la Educación. Os invito a que veáis cuál es su producción científica, qué publica o en qué investigaciones participa, para que veáis el crédito que tiene. Esto es del año 99, pero él, lejos de retractarse, pues en conferencias posteriores, 2005, 2006, se ha atrevido a seguir afirmando estas cuestiones, no siendo simplemente racista, sino también fuertemente machista. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir es que para un niño gitano es un auténtico drama estar sometido a la autoridad de una mujer. Ya lo decía en su libro del año 99 y lo vuelve a repetir a posteriori. Claro, el mensaje que está dando es que una persona, en este caso una mujer, profesora, trabajadora social, educadora social, no tiene nada que hacer con un niño gitano o con un padre gitano porque, bueno, porque no sabe trabajar como mujer, no da la talla. Pues esto lo dice este hombre y se queda tan ancho.
Desgraciadamente no ha sido el único, hay muchos otros autores, no me voy a entretener mucho, pero Cavalli Sforza, por ejemplo, nos llama directamente por dioseros o cultura de ladrones. Judith Tolkien, esta cita me da un poquito de pena ponerla, porque es verdad que su trabajo en los últimos años, ella es actualmente profesora de la Universidad de Harvard, de Oxford, perdón, cada vez se está alejando de este discurso, especialmente porque ha tenido la oportunidad de conocer a personas que trabajan con personas gitanas de otra manera, pero sí que es cierto que ya en el año 97 publica un libro que se llama Gypsy and Travelers, que hace mucho daño porque considera que el analfabetismo del pueblo gitano es como nuestra identidad de libertad, ¿no? Entonces, claro, esto relaja mucho la práctica educativa o la intervención educativa y social de muchas personas. Repito, afortunadamente ella se aleja de este discurso, pero sí que, bueno, pues tenemos de ser justos y justas y citarlo porque ha puesto. Y este último, pues que directamente nos llaman enfermos mentales. Este es un profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Corvinus en Hungría, en Budapest. ¿Por qué os he querido llevar aquí? ¿Por qué he querido hacer esta introducción? Porque cuando hablamos de racismo en contra del pueblo gitano, no hablamos de cualquier racismo. Cuando un hombre asesina o golpea a una mujer, no es cualquier tipo de violencia. Tiene un nombre muy concreto. Y toda esta sociedad tiene que esforzarse en ponerle nombre a ese tipo de violencia. Cuando una persona gitana no es tratada en igualdad, no es el mismo racismo que sufre una persona que acaba de llegar de Marruecos o que sufre una persona nacida en el País Vasco, pero hija de inmigrantes dominicanos. Es un racismo persistente porque dura 600 años, sistemático porque todas las esferas sociales lo reproducen y porque frecuentemente está acompañado de episodios de violencia. Y a ese racismo le tenemos que empezar a llamar, como el Consejo de Europa recomienda desde el año 2005, como anti-gitanismo o anti-gypsism en la literatura inglesa. ¿Sí? Entonces, os he querido llevar hasta aquí porque vais a ver cómo voy a utilizar mucho la palabra, o voy a intentar utilizarla porque a veces también nos podemos escapar. Pero ¿por qué es importante? Porque si no, no entendemos. Porque si no decimos, es que las oportunidades están ahí para todo el mundo. Si los gitanos no las cogen es porque no quieren. Pues no, no es eso, no es cierto. Es porque sí que están ahí para todo el mundo. Pero a una persona gitana a veces le cuesta 10 veces más llegar a esa oportunidad. Por muchas cosas, por una mochila que lleva, por el miedo de su familia que se junte con payos, porque lo que ha escuchado en su cabeza es que los payos son malos y han hecho cosas. Y eso es difícil cambiarlo, lo podemos cambiar, pero es difícil. Y si no entendemos esto, no entendemos la historia, no lo tenemos en cuenta a la hora de nuestra intervención, nos vamos a perder muchos matices. Nos vamos a frustrar, vamos a pensar que no lo hacemos bien, vamos a culpar a la familia, vamos a culpar a los chicos, ¿sí? Por eso os he querido llevar hasta aquí. Tanto es así que, bueno, pues el pueblo gitano es el colectivo social más rechazado en toda Europa, por delante de personas que han estado en prisión, por delante de personas que tienen problemas de drogodependencia, por delante de personas que pertenecen a partidos de ultraderecha, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que esta estadística sea así en el 2013, si llevamos 600 años? Pues es posible por el antigitanismo y no por el racismo. Porque si fuera por el racismo, las personas inmigrantes seguramente ocuparían un lugar superior y no lo ocupan. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene esto? Intentaré acabar con la parte dramática lo antes posible, pero es importante marcar. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues la fotografía de la población gitana es muy concreta y la tenemos también que tener muy en mente. Yo me voy a centrar en dos aspectos. Me voy a centrar en el aspecto de salud y en el aspecto de educación, que creo que es el que más todos hoy aquí nos interesa. En el aspecto de salud estamos hablando de una población muy joven en comparación con el resto de la población, una población que tiene una esperanza de vida de promedio 10
años inferior, pero en que en el caso de las mujeres gitanas, en regiones como Cataluña, esa esperanza de vida es 30 años inferior a una mujer catalana no gitana. Una mujer catalana no gitana vive un promedio de 82 años, una mujer catalana gitana está viviendo en torno a 52, 53, 57, las estimaciones más altas. Respuesta paya, es porque los gitanos sois muy machistas. Respuesta científica, los gitanos no somos médicos, los gitanos no somos profesores, los gitanos no somos trabajadores sociales. Por lo tanto, quien atiende a nuestras mujeres no son gitanos, son precisamente personas no gitanas que han fundamentado su práctica en un prejuicio y un estereotipo. Como por ejemplo, haciéndoles creer a las personas o a las mujeres gitanas algunas cuestiones que intentaremos abordar. Entonces, la explicación de ese dato es lo que mujeres gitanas y no gitanas que están en temas de feminismo, feminista, llaman la triple discriminación. Como mujeres, como todas las mujeres que estáis aquí, como gitanas, como cualquier gitano, especialmente aquellos que no tienen formación académica, y porque frecuentemente las mujeres gitanas no tienen estudio o no saben leer y escribir, lo que las hace especialmente vulnerables al resto de mujeres y al resto de personas. Ese dato se explica científicamente así, no de ninguna otra manera. En temas de educación, pues bueno, el dato que a mí más me preocupa que es más escandaloso, es que únicamente 2 de cada 1000 gitanos y gitanas llegan a la universidad. Las estimaciones más altas dicen que 10 de cada 1000. En cualquier caso hablamos de un 1% como máximo. Entre la población no gitana hablamos de 300 personas de cada 1000. La brecha educativa es ahora mismo el gran hándicap que tenemos las personas gitanas para realmente incluirnos o ser incluidas en una sociedad en igualdad de oportunidades y con las mismas condiciones. ¿Vale? ¿Cómo explicamos ese dato? Pues ese dato se explica de muchas maneras, pero por ejemplo es muy frecuente la creación de aulas compensatorias casualmente. Si una escuela tiene 10 gitanos, los 10 gitanos necesitan educación compensatoria. Es como, y si resulta que al año siguiente el aula de compensatoria me la suben y me ponen un profesor o profesora más y es para 15, resulta que aparecen 15 gitanos que necesitan educación compensatoria. Y así, uno tras otro. Por defecto se tiende a segregar al alumnado gitano a aulas de muy bajo nivel. No solamente eso, por defecto, aquellas escuelas que están situadas en entornos más desfavorecidos tienden a ofrecer una educación que, lejos de ser de calidad, es en muchos casos un atropello. A mí se me ha llegado a decir en mi cara una inspectora educativa, no de aquí, me ha dicho que bueno, que claro que le vamos a poner la ESO a los niños gitanos, pero una ESO gitana, ¿no? Y yo, bueno, pero una ESO gitana, ¿qué es? Pues una ESO sin libros. ¿Cómo sin libros? Pues si tendrán que estudiar. Pero no, pero en la ESO ¿cómo van a estudiar? Pues si ya, pues se tienen que pedir y esas cosas, ¿no? Y entonces, ¿para qué ponemos la ESO? Esta ESO, la educación secundaria que tú me planteas, sin libros, si está buena, pues pónsela a tus hijos. ¿A mí qué me explicas? O sea, ¿por qué pensaba esta inspectora educativa eso? Porque lo que pensaba en la ESO no era eso, de verdad. Era, bueno, un espacio pues, para no tenerlos en la calle, para que si tocaran las palmas en verano, pues al menos que bailaran en un sitio calentico o fresquito, depende de la época. Pero eso no es eso. Y eso está pasando hoy en día, en muchas escuelas. ¿Por qué? Porque la tendencia es a pensar que algo natural nuestro es no querer estudiar. ¿No? Nosotros
Entonces vamos a ver si eso es natural nuestro o si eso es otro tipo de explicación, ¿vale? Esa segregación en algunos países que no es España llega a que, por ejemplo, en países como Rumanía, ser gitano o gitana multiplica por 7 tus probabilidades de acabar en una escuela para niños con necesidades educativas especiales. Porque se considera que ser gitano o gitano es un hándicap mental y que por lo tanto no podemos recibir la educación regular. Vale. Esto es una estadística, me vaya a perdonar, pero yo los datos que manejamos, bueno, de hecho, el único estudio en profundidad, ahora aquí os voy a retar un poco, así el estudio en profundidad que se ha hecho sobre población gitana regional ha sido en Cataluña. Luego tenemos la encuesta del CIS y otras encuestas que son más a nivel nacional, hay otras encuestas más pequeñas en regiones, pero esta encuesta de 2005 de población gitana, bueno, pues tuvo una muestra muy amplia, por lo tanto los datos que disponemos, aunque son antiguos, son muy fiables. Y fijaros, arriba tenéis la población gitana catalana y abajo la población catalana. Mientras 7 de cada 10 personas gitanas de Cataluña no lee ni escribe o no ha acabado la educación primaria, solamente 1 de cada 10 no gitanas es analfabeta o no tiene la primaria. Estamos hablando de una brecha de 60 puntos. 60 puntos. Y en educación secundaria y en educación universitaria es lo que hemos ido manejando, ¿vale? Hasta ahora. A veces me dicen, bueno, pero claro, algo de culpa para aplicar eso tendré los gitanos, ¿no? Vale, muy fácil. No sé si tenéis o habéis tenido la oportunidad, bueno, aparte que esta sala me merece fenómeno, porque habéis muchísimas más mujeres que hombres en esta sala, lo cual es un indicador de que muchísimas más mujeres que hombres se dedican a la labor social o labor educativa. En nuestras clases en la universidad vemos como aproximadamente el 85 o el 90% del alumnado de educación social y de trabajo social son chicas. Cuando nos vamos a la práctica, nos damos cuenta que las personas que dirigen centros, por ejemplo, los CRAEs de Cataluña, ¿no?, que son centros destinados a atender a alumnado con dificultades, curiosamente, esa proporción, en lugar de, si en la universidad había 8 de cada 10 mujeres, se entiende que esa proporción se repetirá luego en los cargos de dirección. Pues no, resulta que hay más hombres dirigiendo estos puestos sociales cuando hay muchas más mujeres que se gradúan. Imaginaros que yo dijera que la explicación de ese dato, hombre, las mujeres algo de culpa tendréis. Hombre, pues no, sabemos que existe una desigualdad estructural que no os permite igualdad de oportunidades y condiciones. Pues esto es lo mismo. Estadísticamente este dato no se aguanta. Que me digas que hay familias que no quieren, pues claro, seguro, exactamente igual que hay profesionales que no tendrían que dedicarse al ámbito social, ya. Pero no es la realidad. Ni todos los profesionales son malos, ni todas las familias gitanas tenemos una desafección natural a la educación. Entonces, este dato refleja que tenemos un problema de cómo estamos interviniendo, que hasta ahora hemos intervenido para excluir, no para transformar, ¿vale? Y es lo que vamos a intentar darle la vuelta. Vale. Algunos de los prejuicios que más se extienden y que más tienen que ver en las prácticas educativas y desde la UASA, que intentaré explicarlo hoy, pues son, por ejemplo, ¿no?, que a las familias gitanas no les interesa la educación. Esta la habéis escuchado y espero que no la hayáis repetido, pero la habéis escuchado muchas veces. Que se rechazan las instituciones no gitanas, ¿no?, que lo payo no gusta, que no se quiere trabajar, que se prefiere vivir de trabajos precarios, esa libertad que hablaba el personaje en Gita, ¿no?, o que preferimos vivir de ayudas sociales, o que somos más machistas que el resto, que somos más conflictivos, incívicos, que nos excluimos a nosotros mismos. ¿Sí? Vale, ahora pensar en la población inmigrante. ¿Cuántos se repiten? Pensar en los latinos. ¿Cuántos se repiten? Pues entonces, si todo esto se repite para todos esos grupos, es que gitanos, latinos, árabes, todos somos lo mismo. Pues no. Esto no es la identidad cultural de ningún pueblo. Esto es la respuesta
de la sociedad mayoritaria a una situación de fuerte exclusión social. Como el sistema educativo fracasa con determinadas familias, lo que nos interesa es decir es que esas familias no quieren venir a la escuela. Como la situación de la mujer gitana es 3 veces peor a la mujer no gitana, lo que nos interesa decir es que los gitanos son más machistas. Como los gitanos tienden a vivir, o ha habido una política de segregación residencial que los ha acumulado en barrios de la periferia sin recursos, lo que nos interesa decir es que se excluyen a sí mismos. Pero no es una elección. Siempre ha sido una respuesta estructural. Otra cosa, y aquí que hay un gitano en la sala que nos tenemos que meter, es que desgraciadamente muchas personas gitanas hemos convertido esto en identidad. Y eso es cierto. La pobreza, la exclusión social ha afectado tanto a nuestra identidad que te puede sorprender encontrar una persona gitana que se haya creído que ser gitano quiere decir no estudiar. Pero yo digo, ¿quién recuerda a un abuelo o una abuela suya diciéndole no estudies para ser más gitano, o sea analfabeto que serás más gitano? Eso no se ha dicho en ninguna casa. Otra cosa es que después de una trayectoria educativa en donde no ha habido triunfo, no se conoce ningún gitano que haya llegado a nada, lo más que hemos llegado es al mercadillo, la respuesta es cásate, o haz no sé qué, o pabilate pronto porque para adelante tenemos que seguir, y desde luego los estudios no son una solución. Esto es otro tema, pero no es porque forme parte de la identidad, ¿sí? Entonces, el impacto de estas creencias ha tenido un impacto en la educación, y un impacto claro. Mirad, las ocurrencias, cuando hablamos de ocurrencias, es esta buena intención o mala intención que muchas veces tendemos a tener los profesionales sociales y educativos cuando intervenimos, ¿no? Pues bueno, depende de cómo nos levantamos ese día, nos inventamos cosas que pensamos que son maravillosas y no las aplicamos con nuestros hijos o con nuestras hijas o con los hijos y las hijas de nuestros amigos o de nuestra cuadrilla, no. Las aplicamos con los niños y las niñas que tienden a ya estar recibiendo numerosas prácticas que llevan años y años en funcionar. Por lo tanto, tú llegas a una escuela situada en algún otro entorno y llegas a ver cosas, pues vamos a decir graciosas, pero que desde luego lo que contribuyen o a lo que contribuyen es a lo que contribuyen. Mira, la primera, estoy un poquito harto ya de escuchar, es que el alumnado gitano no está motivado, ¿no? Es que no tiene motivación, es que no le interesan las cosas que hacemos en la escuela. Esto lo habéis escuchado y esto lo habéis dicho. No pasa nada, pero esto se dice. Porque claro, yo luego voy a escuela y me encuentro pues a una profesora enseñando las tablas de multiplicar cantando flamenco. Y pienso, ¿por qué? O sea, imaginaros la cara que se le queda a un niño o una niña gitana cuando un día llega a la escuela y a su buena profesora se le ha ocurrido enseñarle las tablas de multiplicar tocando flamenco. ¿Qué piensan? Los payos están chalados. Eso es lo que piensan, porque la escuela ¿para qué? Para estudiar. Y vengo aquí y encima, gente, pues claro, si encima te has criado en una casa donde el flamenco me llevas por vena, pues madre, dices tú, padre, ahora esto pasa. O es que el alumno no está motivado. ¿Y qué hacen en tu clase? No, ahora estamos enseñando o enseñándoles a aprender a ser ciudadanos. ¿Cómo ciudadanos? Sí, bueno, están leyendo la Carta de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir comportarse bien? Bueno, ¿y esto lo hacéis con todo? No, lo hacemos con la clase de los gitanos. ¿Y quiere que estén motivados? Bueno, yo pues recomiendo, ¿no? Nosotros, pues, en muchos momentos de nuestra vida empezamos cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gusta bailar, se apunta a clases de salsa, hay gente que después de los atracones de la Navidad pues se apunta al gimnasio, yo qué sé. Imaginaros llegar a un sitio donde nada más llegar, tú ves que a ti no se te trata igual que al resto, que unos utilizan o que están con el profesor bueno de salsa y que tú estás viendo un vídeo y tienes que aprender salsa a la par del vídeo.
Bueno, pues duraría, ¿y qué? Una semanica, y por compromiso porque habéis pagado. Punto. Si no, nos vamos. ¿Qué es? Porque no estamos motivados. Hombre, no es porque no estamos motivados. Es porque si de salida lo que pensamos es que no estamos motivados, error. ¿Cuál es el problema? Que nuestra actividad educativa, nuestra práctica, no está orientada a que obtengan el mayor rendimiento. Los niños, si se aburren, la lían. Esto es de cajón, gitanos y no gitanos. Si tú a mí me dejas atrás y no me atiendes, la lío y se ha acabado. Ahora, si yo aprendo y me gustan las matemáticas y resulta que puedo ayudar en matemáticas a otra persona, no la lío, pero porque aprendo y me lo paso bien. Entonces, este principio básico educativo lo hemos perdido con la población gitana. Y es porque no estamos. En cualquier caso, y ahora fuera broma, este tipo de prácticas conducen a más exclusión social educativa. Por dos motivos. Porque alejan al alumnado de nosotros, nos ven como aliens totalmente. Y dos, porque alejan a las familias de nosotros. Y aquí viene el otro hándicap. Como hemos pensado durante años, que es cultural gitano, no querer estudiar, todas las prácticas educativas están enfocadas en convencer a la familia. Vamos a convencer a la familia de lo importante que es la educación y lo importante que es la escuela. ¿Vale? Vamos a convencerlos. Yo siempre les hago la misma pregunta cuando voy por ahí. ¿Cuántos niños y niñas gitanas se gradúan en esta escuela? Y me dicen, ninguno. Digo, pues no hay ninguna familia a la que convencer. Ninguna. ¿Tú irías a un oculista o a una oculista que deja ciego al 100% de las personas a las que atiende? ¿Tú irías? ¿A que no? Con los gitanos tampoco. Es así. O sea, ¿de qué estamos intentando convencer? ¿Trae tu niño a la escuela que no se va a sacar el graduado? ¿De eso no tengo que convencer? Pues lo siento mucho, pero me das algo más o no lo puedo convencer. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño o una niña gitana empieza a ir bien en la escuela? Que de una manera natural, sin convencer a nadie, son las familias las que empiezan a ver que es posible y que entonces empiezan a creer que sí es posible graduarse ahí a pesar de ser gitano. Por lo tanto, ya os digo desde aquí que todo lo que hagáis para convencer a la familia, para decirles lo importante que es la educación, para todo eso, sin tener en cuenta las prácticas educativas que hacéis, lo único que va a llevar es a más exclusión social y educativa. ¿Por qué? Porque estaréis mintiendo. Estaréis diciendo lo importante que es la educación cuando ningún niño gitano se graduó. Por lo tanto, ¿qué te van a decir? No, la educación es importante para los padres, porque son los que os graduáis, los gitanos. Y encima no se estarán mintiendo. Por lo tanto, el problema no son las familias, es que tengamos resultados realmente nosotros. Y el último hace referencia al tema de la mujer gitana. Aquí me gustaría o me encantaría que fuera una mujer gitana la que explica esto. No son las circunstancias, lo intentaré hacer lo mejor que pueda, lo haré muy breve, porque seguramente que tendréis el gusto de conocer en algún otro momento a mujeres gitanas. Pero hay una determinada tendencia a las mujeres diversas, a mujeres que llevan pelo, a mujeres gitanas, a mujeres de otras culturas, a liberarles. O sea, una obsesión a enseñarles qué es ser mujer, qué no es ser mujer, qué significa, en fin. El resultado es que muchas veces te encuentras escuelas que hacen auténticas barbaridades con mujeres gitanas, como por ejemplo, obligarlas a recibir cursos de educación sexual. Claro, si las mujeres gitanas no han pedido, fenómeno, ¿qué problema hay? Pero si no lo han pedido, ¿por qué tienen que ir a hablar de sexo con alguien con el que no se sienten cómodos? De su condición, de su realidad. ¿Es que acaso las mujeres no gitanas van hablando de eso con todo Kiski que les pregunta? No. Deciden en qué espacios, si deciden si lo hacen entre mujeres, si lo hacen en su pareja o no. ¿Por qué las mujeres gitanas no? Por lo tanto, esas prácticas educativas que automáticamente asocian que
hay que convencer a las mujeres gitanas de que se liberen, lo que hacen al final es alejarlas, porque no se las escucha, se las intenta convencer de algo que ellas quieren vivir o deciden hablar con quien quieren o no quieren. ¿Sí? De esto hay muchos más ejemplos, pero me entender, no me siento tampoco cómodo entrando en el detalle. Pero esto es una realidad y esto se hace. Por lo tanto, este acercamiento desde nuestra práctica social y educativa a mujeres diversas, a mujeres gitanas, nos puede llevar a esto, ¿vale? Y lo digo con todo el pudor que os puedo decir, como hombre, como persona que no sufre ni la discriminación como mujer, ni mucho menos, ¿vale? Pero me parecía relevante destacar. Vale, hasta aquí lo malo. Vamos a lo bueno. ¿Sí o no? ¿Cómo se le da la vuelta a esto? ¿Cómo le podemos dar la vuelta a esto? ¿Qué se está haciendo? Bien, lo primero es dejar de bien pensar y de que se nos ocurran cosas y empezar a basar nuestra práctica educativa en aquello que tenemos garantías de que va a funcionar. Y esto lo hacemos en todos los aspectos de nuestra vida. No nos aplicaríamos ningún tipo de tratamiento en nuestra carita antiarrugas, ¿vale?, que se nos ocurriera o que se nos pasara por la cabeza. Bueno, desgraciadamente hay gente que sí. Pero, en cualquier caso, aquello que aplicamos en otros aspectos, en otros espacios de nuestra vida, lo tenemos que hacer también en el sistema educativo. Sobre todo por nuestros niños y vuestros niños. Y, sobre todo, por dignificar la labor docente. Porque realmente la actividad docente, la actividad profesional de un profesor o profesora, debe de empezar a ocupar el lugar que ocupa. Somos los profesionales que más tiempo pasan con los niños y las niñas. Y por lo tanto debemos profesionalizar de verdad nuestra labor. Entonces, el enfoque de actuaciones educativas de éxito, supongo que ya os lo han explicado más de una vez. Yo simplemente os voy a decir que es un enfoque que se basa fundamentalmente en aplicar a aquellas actuaciones que tienen los mejores resultados en todos los contextos en los que se aplican, por lo tanto que no dependen del contexto, del tipo de familia que tenemos, sino dependen de otros factores, ¿vale? Y que están avaladas por la comunidad científica. Estas actuaciones fueron identificadas por primera vez por el proyecto Include, que a lo mejor también conocéis, porque a lo mejor ya os he explicado, pero solamente que destacar que es un proyecto del programa más competitivo en investigación científica de Europa. Eso quiere decir que es un programa que en un tema de investigación suele financiar con una gran dotación económica a uno o dos proyectos únicamente, y es un proyecto que ha tenido un gran impacto tanto en lo científico, aquí veis más de 112 publicaciones, como en lo político. Muchas resoluciones se han basado en los resultados de este proyecto, como social, ¿no? Y en lo social, pues esas actuaciones educativas de éxito están demostrando que reducen el absentismo y el abandono escolar, están incrementando el rendimiento académico de los chavales y las chavalas, están contribuyendo a que se expanden esas actuaciones en otras escuelas y están creando nuevas oportunidades de empleo. Hasta aquí voy a hablar de Include porque me parece que no es el foco de centrarnos en el proyecto. ¿Pero qué proyectos están aplicando estas actuaciones? Pues posiblemente es un proyecto que ya conocéis, es el proyecto Comunidades de Aprendizaje. Es un proyecto que actualmente se aplica en más de 210 escuelas de muy diverso tipo en España, que se aplica, o que estas actuaciones educativas de éxito se aplican en otros contextos, como podrían ser el europeo. Mucha gente en la sala que conoce bien esto, pues en el contexto del Reino Unido, en Malta, me consta que con Italia se está empezando a hacer, que había una fuerte expansión del modelo de comunidades de aprendizaje en América Latina, pero esto no es casualidad. Es porque los resultados, como no dependen del contexto en el que se aplican, sino de otras cuestiones, están teniendo un importante éxito para todo tipo de niños. Por lo tanto, no solamente son beneficiosos cuando los aplicamos en contextos con población gitana, sino también pues con poblaciones indígenas que viven en la selva amazónica o con poblaciones que viven en las favelas de la periferia de São Paulo, ¿sí? Entonces, ese es el motivo de la expansión del proyecto Comunidades. El proyecto Comunidades aborda muchas actuaciones educativas de éxito, bueno, muchas. Estas que veis aquí,
y yo me voy a centrar en una concretamente por el especial impacto que tiene para los grupos vulnerables y por el especial impacto que está teniendo para la comunidad gitana. Esa actividad es la participación educativa y concretamente la participación educativa más vinculada a la formación de familia. Y os la voy a explicar un poquito para que entendamos de qué estamos hablando. ¿Por qué es importante? O sea, que a veces nos llenamos la boca de decir participar. ¿No? Es importante que participen las familias, ¿no? Sí, pero ¿por qué es importante participar? Participar por participar tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esa participación? Bueno, en el contexto educativo nos ofrece una oportunidad excelente para equipararnos a lo que, realmente es la sociedad actual. Si tú das un vistazo ahora mismo al aula que nos ocupa, a este espacio, pues bueno, la diversidad la podemos ver en algunos aspectos, ¿no? El de género, con clara dominación femenina. La podemos ver, yo que sé, pues seguramente en orientación religiosa, en orientación sexual, yo que sé, en muchos aspectos. Pero en lo cultural, claro, esa diversidad no está reflejada en nuestros claustros de profesores y profesoras. Por lo tanto, la participación de la comunidad nos brinda la oportunidad de incorporar esas otras culturas en el entorno educativo. En culturas que hasta ahora, de la manera ordinaria, no han podido ser profesores y profesoras y, por lo tanto, también ser referentes, que lo conseguirán, pero que hasta ahora no han podido. Entonces, nos brinda esa oportunidad. Y nos brinda sobre todo la oportunidad de ser lo que es la sociedad. Estamos enseñando a nuestros niñas y niñas en un contexto que nada tiene que ver con lo que luego se encuentran en la calle. Se encuentran con personas diversas, con personas que piensan de diversa forma, diversas culturas, diferentes oportunidades, con diferentes realidades, diferentes historias. Eso no está reflejado en las aulas. Por lo tanto, la participación de la comunidad es una excelente oportunidad para que las personas aprendamos realmente en entornos diversos, con interacciones diversas. ¿Por qué? Porque tanto las teorías del aprendizaje ya apuntan que esa es la manera más efectiva de aprendizaje, pero sobre todo porque es la manera que tenemos de que un niño gitano cuando se nos acerca y nos dice es que la escuela es paya. No, tu mamá participa en la escuela, que sí, la escuela también es un poquito gitana. Ya me gustaría que fuera más, pero lo es un poco. Es esa manera de empezar a convertir las estructuras en algo que realmente es de la gente y para la gente, con la que trabaja. Pero existen tres argumentos que como profesionales de la educación nos interesa especialmente. El primero, la participación de la comunidad nos permite la posibilidad de poder unir discursos, escuela, familia, entorno. Típico. Es que yo le explico al niño, a la niña esto, y cuando llega a la casa se le dice otra cosa. ¿Cuántas veces lo habéis repetido? La familia dice, es que claro, yo al niño le digo algo y luego me dice que la profesora o el profesor ha dicho otra cosa en la escuela. Las familias también lo dicen. Y encima, para más increíble, no solamente familias y profesorado, sino que la escuela está en el entorno, y el entorno también tiene un discurso. Por lo tanto, si tenemos la participación de esa comunidad dentro, nos aseguramos llegar a consensos y asegurar, no siempre, pero en un mayor, por lo menos tenemos más probabilidades de, que esos discursos se unen. Y también de que las familias piensan a veces como nosotros. O sea, que el problema no está en la casa. El problema a lo mejor está en que, como el niño sabe que la casa y la escuela no se coordinan, pues ya se encarga de hacer lo que le interesa aquí y lo que le interesa allá. Pero la participación de la comunidad permite esa unión de discursos. Este es un primer argumento. Un segundo argumento es la resolución de conflictos. Y aquí creo que todos y todas tenemos que ser muy humildes y entenderme cuando digo esto y asumir que nuestra actividad docente llega hasta donde llega, que tenemos la mochila que tenemos y que por mucha formación que recibamos somos lo que somos, nos hemos criado como nos hemos criado y tenemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de proceder. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay cosas que aun siendo profesores y profesoras, educadores y educadoras,
Me pido disculpas si me dejo profesiones, pero no sé, luego me diré. Pero, aun siendo profesionales, puede haber cosas que no las podamos resolver con nuestras habilidades profesionales. Y una madre gitana analfabeta de 61 años levanta las cejas y la soluciona. Y esto es así, y no nos tenemos que avergonzar de eso. La participación de la comunidad me permite tener más recursos dentro de mi aula, dentro de mi centro, para solucionar conflictos, para enterarme de cosas que pasan que a mí se me escapan. Y no me tengo que avergonzar de eso. Muchas profesoras me dicen a veces, profesores, bueno, pero es que Carlos, tiene que respetar también la autoridad. Digo, pero es que eso no se trata de que tú pierdas autoridad, se trata de que compartas la autoridad. Y de realmente compartirla y asumir. Yo, por ejemplo, como gitano, o mucho poco gitano, o menos gitano, habrá cosas que con niñas gitanas no sea la persona idónea para abordar. Y es probable que una mujer, aun no siendo gitana, es mejor que las aborde, que no yo. ¿Y qué pasa? ¿Que entonces me tengo que enfadar porque soy? No, hombre, no. Tengo que asumir que en el sistema educativo lo que nos ha faltado hasta ahora son personas que también ofrecen o pueden funcionar de otra manera diferente a la nuestra, y que eso nos ayuda a abordar las situaciones de conflicto y comportamiento de una manera distinta. ¿Vale? Y por último, la participación de la comunidad nos brinda la posibilidad de transformar las desigualdades del entorno. ¿Por qué? No os podéis imaginar la dificultad que para una familia que tradicionalmente nunca ha participado en la escuela puede suponer entrar simplemente a la escuela. O sea, realmente para una familia es como, ¿dónde voy yo? Si yo no me voy ni a enterar y la vecina me va a hablar y yo no la voy a entender. Entonces, antes de pasar la vergüenza, pues no voy. Entonces me quedo en la casa. ¿Qué es lo que pasa cuando metemos a esas familias dentro? Pues que claro, de repente se dan cuenta, uy, pues sí que entiendo yo a la señorita o al profesor. Sí que lo entiendo, me entero de lo que dicen. Y, oye, pues sí que le hace bien al niño que yo esté en la escuela. Entonces, poco a poco también transformamos esas desigualdades del entorno. No solamente las expectativas de nuestros chavales y el rendimiento de nuestros chavales, sino que también alcanzamos a las familias. Especialmente, además, cuando participan en formación de familiares, que es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Esto que lo digo yo, que soy muy guapo y muy dispuesto? No. Esto lo dice la comunidad científica internacional. Y aquí hay muchísima investigación. Yo no os la voy a mencionar toda hoy, pero sí 3 diapositivas. Por ejemplo, los beneficios de involucrar lo que se llama el Family Involvement o Family Participation, ¿no? La literatura anglosajona, que aquí sería pues, como involucrar a las familias o participación de la comunidad, ya están demostrados, pero no de ahora, de hace muchos años. Incluso, por ejemplo, este proyecto lo que hizo fue destacarlo y recuperarlo y hacer esa clasificación que os voy a mostrar, ¿no? Pero, por ejemplo, pues personas que ya han destacado esta cuestión. Está la doctora Felder Weiss, está la doctora Joyce Epstein, que debe de considerarse una de las primeras que empezó a trabajar este tema, del impacto que tiene que las familias participen en el entorno educativo para sus propios hijos e hijas y para otros miembros de sus comunidades. Pues el doctor Johnny García, quien ha estado más vinculado a la administración pública, y otros muchos ejemplos de literatura que vienen ya a demostrar este impacto. Probablemente, por eso os decía Epstein, mira, Epstein ya en el año 2002 pues viene a decir algo así como que las prácticas familiares y la implicación de las familias en actividades es o son más importantes para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela que la propia estructura familiar o que el nivel socioeconómico. Es decir, que una familia participe en procesos de formación es más relevante a que la familia sea o no sea de nivel socioeconómico bajo o sea o no sea gitano o numerado. Esto se sabe desde hace muchos años, ¿no? Y probablemente el proyecto que más investigación ha tenido en este aspecto es un proyecto de la Universidad de Harvard, que se llama Harvard Family Research Project, que tiene cositas también en español, lo digo para los que tenemos un poco así con la cosa con el inglés,
pues que también tiene cositas en español en la página web, que hace pues, investigación y reports anuales del tema. Vale. Ahora bien, ¿qué es participar? Llamo a las familias para que vengan, les explico todas las cosas que hago y luego se van a la casa y eso es participar. Bueno, pues no. Hay tipos de participación y los tipos de participación pueden tener más o menor éxito, ¿no? El proyecto Include hizo una clasificación al respecto. Esos 5 tipos de participación serían los que veis ahora aquí: informativa, consultiva, decisiva, evaluativa, educativa. Yo solamente me voy a centrar en los 3 de abajo, que son los que más impacto tienen, pero porque la informativa y la consultiva ya la conocéis. La informativa es aquella que se nos llama para informarnos de decisiones que ya han sido tomadas, de las excursiones que hemos programado este año, de lo mal que se porta tu hijo en la escuela, etcétera, etcétera. Y las consultivas, pues es el típico consejo escolar o algunos otros organismos donde se pide opinión de una decisión que la escuela normalmente ya toma. Pero ni mucho menos es que las familias participen en la decisión, ¿no? Y luego, aparte, a mí los consejos escolares es que me hacen mucha gracia, porque la representación de familias es ínfima a veces. Empiezas a contar personas y hay 6 o 7 personal académico, 2 o 3 personas de la administración, y 2 familias. Y tú me dices, bueno, claro que deciden la familia, pero es que el voto es totalmente infrarrepresentado. Cuando si tú te pones a contar la familia de la escuela, superan con creces el número de profesionales de la educación que intervienen. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a estos 3 tipos de participación. ¿Qué entendemos, pues, por participación decisiva? Es toda aquella participación en la que los miembros de la comunidad, las familias, participan en la toma de decisiones reales y cruciales para la vida académica del centro. ¿Pueden participar en decidir de qué nos vamos a disfrazar este año? Sí, pero no solo en eso, porque entonces no es decisiva. Decisiva es tomar decisiones en cuanto a qué normas de comportamiento vamos a respetar o no. Decisiva es en tomar decisiones en, por ejemplo, cómo vamos o dónde vamos a poner los recursos este año, porque solo tenemos un profesor o profesora de refuerzo. ¿Qué nos vamos a dedicar? ¿A matemáticas o euskera? ¿Qué lo decide? ¿Los profesores o las familias? Eso es decisivo. Decisivo es cuando realmente los miembros de la comunidad participan en esos espacios, ¿vale? Entonces, la participación de las familias de esta manera lo que nos permite es que realmente la familia forme o pase a formar parte de las familias. Es decir, la escuela por primera vez se siente como algo propio de las personas y de las familias. Mirad, en comunidades de aprendizaje esta participación se organiza en comisiones que son mixtas. Mixtas quiere decir que están representados todos los miembros de la comunidad, profesorado, alumnado y familias, ¿no? Normalmente en igualdad de proporción, y es una participación voluntaria, no obligatoria en ningún caso. Pero para que os hagáis una idea, esas comisiones, pues por ejemplo, una comisión muy típica en las comunidades de aprendizaje serían las comisiones de absentismo. Tenemos un problema de absentismo, entonces familias, profesorado y alumnado, normalmente tiende a ser alumnado del ciclo superior, forman parte de esas comisiones para tomar las decisiones de cómo solucionar problemas de absentismo. Y fijaros, si son efectivas, que a veces problemas de absentismo que no tenemos ni idea de cómo resolver, son las familias las que nos dicen cómo resolver. Por ejemplo, tenemos una familia que es absentista. Como es una familia gitana, tendemos a pensar, bueno, es que no trae a los niños a la escuela porque no quiere, porque no le interesa. Cuando tú planteas ese tema en una comisión de convivencia, resulta que hay una familia gitana que te explica que no, que es que esa familia gitana no viene porque es que se llevan los hijos al mercado, porque se tienen que levantar a las 7 de la mañana para poder montar la zona a tiempo, y que como no tiene nadie que le lleve al niño a la escuela, se le lleva con él. Esa información como profesionales a veces se nos escapa y en las comisiones puede salir. Por eso son tan efectivas.
porque no solamente las familias toman partido de la decisión, sino porque poseen una información que nosotros no tenemos, de la que no disponemos, ¿no? Entonces tenemos mucho más recursos para abordar problemas que antes los solucionábamos por la vía administrativa. Por ejemplo, en este proyecto que os comentaba anteriormente, es un proyecto del Plan Nacional I+D que se llama Actuaciones de éxito para superar la pobreza, y en uno de los estudios de caso, seguramente ya conocéis la comunidad de aprendizaje, la comunidad de aprendizaje de Albacete, si os suena. Bueno, pues en la última vez que recogimos información nos comentaba que solamente un caso de absentismo había tenido que ser atendido por la vía administrativa. Uno. El resto se había solucionado a través de la comisión de absentismo, de una manera natural. Por ejemplo, había gente, pues eso que os digo, que tenía que buscarse la vida, temprano, tal. Entonces, pues una mamá se ofreció para ir levantando, o sea, recogiendo a los niños y traerlos a la escuela, porque sabía que el problema era que no tenían con quién traerlos, no que no quisieran traerlos, ¿no? Pues como esto, 1000 ejemplos. Vale. Entre las mejoras de la participación decisiva, no me voy a entretener porque luego haré un resumen de ellas, ¿vale? Entonces no me voy a entretener porque así os dejo más tiempo para hablar. La participación evaluativa es involucrar a esas familias en los procesos de evaluación del centro. Es exactamente igual que la toma de decisión, pero en este caso en la evaluación del centro. Entonces, ¿por qué? ¿O en qué se basa? Pues claro, en este caso es una comisión de trabajo mixta, pero es un poco más compleja, no se reúne con tanta frecuencia como sería una comisión mixta, pero claro, de alguna manera aumenta esta transparencia de los centros, ¿no? Esta rendición de cuentas. Y también las familias pues, nos ven pues, nuestras debilidades, dónde no llegamos, sin que pase nada realmente. A veces el problema que tenemos es que prometemos cosas que luego la escuela no cumple. Entonces esto nos aleja mucho más de la familia. La participación evaluativa en esos procesos lo que hace también es que las familias tomen conciencia de lo difícil que es que un niño o una niña aprenda euskera en 2 años. Claro, a lo mejor no es que el profesorado no le ha puesto todo el empeño, ¿no? Es porque es complicado. Participar en estas comisiones de evaluación o tener estos procesos de evaluación del aprendizaje compartido con las familias es especialmente beneficioso para nosotros, ¿no? Cuando realmente estamos haciendo cosas que funcionan. Si estamos llevando a los niños a las escuelas estas, sin libro, y a las aulas de bajo rendimiento, ya os digo yo que la familia no van a reaccionar muy bien. Pero si realmente estamos aplicando intenciones que funcionan, las familias reaccionan. Y el último tipo de participación es la educativa, ¿vale? Es que las familias y la comunidad participen en actividades relacionadas directamente con el aprendizaje de los niños y las niñas o con el suyo propio, ¿vale? Tipos de formación de familiares hay muchos. Básicamente, bueno, creo que se me ha colado esta diapositiva. Se me ha colado. Primero viene esta. Disculpad. Lo que sabemos, lo que siempre hemos dicho durante muchísimo tiempo, y así las estadísticas internacionales lo han recogido, es esa tendencia a pensar que si tu padre o tu madre ha ido a la universidad, pues un niño o una niña va a la universidad. Y es como una relación causa-efecto, ¿no? Bueno, si yo os preguntara cuántos de vuestros padres o vuestras madres eran analfabetos o estudiaron en la universidad, pues seguramente muchos levantarían la mano. Por lo tanto, esto no es una relación causa-efecto para ir a la universidad. Por lo tanto, entender que el nivel formativo o académico de las familias es un condicionante para que un niño o una niña tenga éxito, pues lo aplicamos cuando nos interesa. Porque si lo aplicáramos en nuestro caso, pues no sé cuántos de nosotros jamás hubiéramos ido a la universidad. Yo estaría en la obra con mi padre, seguramente, ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que sí que dice la comunidad científica y lo que viene poniendo es que lo que sí que es relevante no es la titulación o la formación académica, sino si las familias participan o no en procesos de formación. Es decir, si están activamente implicadas en procesos de formación. Porque sí que hay una relación directa y una mejora directa entre que un padre o una madre se esté sacando el graduado escolar o está aprendiendo euskera y que su niño o niña esté más motivado en aprender euskera.
Aquí sí la hay directa, ¿vale? Entonces, tipos de formación de familiares, hay muchas, en cualquier caso son actividades de formación, y esto no lo voy a decir muy fuerte, pero por favor, que piden las familias, porque como tenemos esa tendencia a pensar por las familias, pues que todas las mujeres gitanas sean peluqueras y que todos los hombres gitanos aprendan carpintería, y nos quedamos tan anchos. Pues esto no es formación de familiares, esto es la formación que nosotros no pensamos que les va a mejorar a la familia. Luego no nos vienen y pensamos, ¿ves cómo les gusta la educación? Si le he montado todo este curso no vienen. Bueno, pues porque quizás no quieren estudiar lo que les han montado. Entonces sí que un criterio fundamental de la formación de familiares es que sean las familias las que la piden. Y ahora pongo un paréntesis aquí. También es verdad que tenemos que poner el gusanillo en las familias. Si yo os he dicho antes que muchas personas gitanas han llegado a creer pues que eso de la universidad no es para nosotros, que cómo mi hija va a ir a la escuela, pues son familias que a lo mejor no te van a pedir el grado escolar, pero sí te van a decir, pues yo quisiera menos, pues yo qué sé, pues que me contrataran en el súper de aquí abajo, pero es que me piden el graduado. Pues ya lo tenéis, formación en el graduado. No te la ha pedido directamente, pero ya te está planteando cuál es su necesidad. Entonces, si tu necesidad es encontrar un empleo mejor, eso pasa por obtener una certificación que te permite acceder al sistema laboral. Entonces, al principio con algunas familias no sale espontáneamente, pues yo quiero acceder, como os voy a explicar, quiero prepararme el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Hombre, con deciros que a mí, un compadre mío, me llegó a decir, pero es que a la universidad podemos ir quitado. Y le dije, sí. Y me dijo, ¿y sin graduado? Y le dije, sí, si superas la prueba, sí. O sea, pues claro, una familia que piensa eso, rara vez te va a pedir superar la prueba de acceso para mayores de 25 años. Pero lo que sí que te puede decir es, oye, pues a mí me gustaría trabajar como tú y estar con los chavales. Esto sí te lo puede decir una familia. Entonces, claro, pues tú sabes que las personas mayores de 25 años, entonces también es un trabajo que tenemos que hacer. Dicho esto, tipos de formación, ha habido muchos. Por ejemplo, esta es una muy graciosa, pero la necesidad era sacarse el carnet de conducir. Pero claro, la mayoría ni leía ni escribía. Pues, ¿qué se hizo? Pues un grupo de valientes prepararon materiales adaptados en carnet de conducir para, a la vez, alfabetizar a la familia. ¿Vale? Bueno, el curso no tuvo el impacto que debería haber tenido, porque luego fue todo un jaleo cómo examinar a esas familias en un examen oral, en un examen escrito. Bueno, fue un jaleo, pero la realidad es que algunas dos personas se ganaron el carnet, y lo que sí que en realidad es que el participar en esos procesos de aprendizaje fue para el niño, para los niños y niñas y nietos y nietas de muchas de esas familias, una oportunidad de ver por primera vez a sus familiares estudiando. Claro, aquí no sé si se aprecia, en esta no, pero iba gente incluso que llevaba el luto. Claro, esto era como para algunos niños, claro, como una locura. Claro, es cuán importante no será lo que están haciendo ahí, que incluso la tía tal, con su luto, está yendo allí para sacarse el carnet. Y claro, esto produce una transformación de las expectativas que por mucho que insistamos nosotros en convencer a las familias, en motivar a los alumnos, es un lenguaje que nosotros no tenemos y que se consigue transformar así. Otra, por ejemplo, es informática. Es una barrera muy típica para muchas familias, sobre todo que proceden de entornos desfavorecidos. Alfabetización de madres que ya lo he explicado, etcétera. Ahora bien, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos muy bien? Sí. Vale, ¿media hora y media hora de preguntas? Sí. Vale. Yo en 20 minutos lo tenemos. Y así 40 minutos para vosotros, ¿vale? Claro, ¿qué o quiénes pueden participar? Yo la teoría la he explicado perfectamente, bueno, creo, todo el mundo, no sé qué, pero la tendencia es, pues tengo una madre que sabe inglés, porque participa en eso, ¿no? O tengo un padre que trabaja en Telefónica de ingeniero no sé cuánto, pues que venga este a participar.
La tendencia es a profesionalizar el voluntariado. Entonces, no, puede participar cualquier persona, indiferentemente de su cultura, de su religión, de su nivel socioeconómico. Y aquí tenemos que abrir un poco la mente. Sí que es verdad que las personas que participan tienen que tener claro una serie de cuestiones que son fundamentales, porque si no, la participación no va a ir bien, ¿vale? Y ahora os las voy a explicar con, por ejemplo, algunas, ¿no? Por ejemplo, por lo que respecta al centro, es muy importante que cuando una persona participa se sienta que forma parte de un algo, ¿no? Porque tú imagínate, si yo os he dicho que para una persona que tradicionalmente no participa es un mundo, pues tú imagínate nosotros con nuestros tres del día, no sé cuántas personas hay aquí que estén actualmente ejerciendo en una escuela o en un instituto. ¿No hay ninguna? Hay. En un centro educativo. Vale, sabéis la vida de un centro, para arriba, para abajo, estrés, compartimos comentarios con una profesora en medio del pasillo. Vale, pues ahora tú imagínate a una madre que es en su primer día que participa, que entra allí dentro, que llega y que ve todo eso, que nadie le echa cuenta ninguna, que no sabe ni con quién tiene que hablar, que no sabe realmente qué es para lo que ha ido a participar. Estas cosas nos pueden tender a pasar, porque para nosotros que llevamos toda la vida en esto, pues es normal, ¿no? El estrés, el correr por los pasillos, eso es normal, pero para una familia no. Para una familia es, me voy de aquí en cuanto no me miren. Claro, esto es lo que piensan. Mucho más para una familia que tradicionalmente no participa, ¿no? Y mucho más para una familia que tiene una cultura distinta o una manera de pensar o de proceder distinta. Por lo tanto, la participación se tiene que cuidar mucho en ese aspecto. Pensar qué persona va a ser la referente o de referencia de esa persona que participa. Asegurarse que esa persona sabe lo que viene, que sabe de la importancia de lo que va a hacer, que sabe que forma parte de un algo, de un proyecto, de algo que tiene un sentido, un objetivo, ¿sí? Que tiene ilusión esa persona por el proyecto. A veces, pues yo qué sé, la tía Manoli no puede ser fenomenal para que participe, pero si la tía Manoli no quiere, a veces es mejor que no venga. O sea, la participación debe de ser ilusionante y debe estar motivada, porque si no, los efectos pueden ser contraproducentes. Entonces, estas pequeñas cosas sí que hay que pensarlas mucho antes. Y yo, desde aquí, os doy un pequeño truco, que a mí, a veces lo explico, hay gente que le hace gracia y hay gente que no, pero yo qué sé. Yo, por ejemplo, yo hice educación y me especialicé en educación física, entonces, pues para mí todo lo deportivo y todo lo que tiene que ver con gimnasios y educación física y actividad física, pues lo tengo muy por la mano. Pero yo sé de gente que ha ido al gimnasio un día y su primer día allí ha sido terrible, para empezar, porque está lleno de espejos. O sea, espejos donde se te ve, ¿no? Espejos donde todo el mundo te ve. Entonces, parece una tontería, pero claro, explicar esas cosas, por ejemplo, si una madre o un padre participa en una aula y no saben que, por ejemplo, una de las cosas que puede pasar dentro del aula es pues que haya una determinada cuestión, o que un niño y una niña se pueda comportar de una determinada manera, o que tienes un profesor o profesora que tiende a tener un comportamiento de una manera. Claro, si no explicamos las cosas que pasan, bueno, esto no choca. Entonces, a mí pensar en nosotros o en mí mismo, en esas situaciones que pueden ser incómodas, me ayuda a veces a ponerme en la piel de una familia o de los familiares cuando están en espacios en los que tradicionalmente no participan, ¿no? Entendamos que la participación también es un proceso y que, bueno, nos lo tenemos que currar de alguna manera. ¿Cómo entonces superamos esas barreras? Y os doy algunos truquillos. Por ejemplo, nos encanta, nos volvemos locos y locas programando. Todo programado, todo empieza a las 8:30, a las 10, empieza a las 11, a las 11 el recreo. Esto bueno, es fantástico. Aparte lo hacemos, generalmente, sin saber muchas veces la plantilla que tendremos, por lo tanto luego hay que modificarlo todo. Muchas veces sin saber si realmente vamos a tener el número de alumnos en una que es real o no es real, etc. Pues claro,
Si una familia está muy ilusionada en participar y quiere participar, pero puede participar solo los lunes de 3:30 a 4:30 o a 5:30, porque es la hora de la tarde que sus hijos están en la escuela, la respuesta que tenemos que darnos es no, pero es que la formación de familiares aquí se hace los martes de 9 a 4 o de 9 a 11, si tú no puedes. Hombre, pues eso resta mucha participación, porque el boca a boca que se corre, pues da igual, si en total lo tienen montado para las 4 o 5 madres que pueden, el resto no cabemos. Entonces, aquí tenemos que tener horarios flexibles con el tema de la participación y buscar alternativas que nos vayan bien a todos y a todas, a familias y a profesorado. Y se pueden encontrar, por ejemplo, dependiendo quién haga esa formación de familiares, que no siempre son profesores, pueden ser voluntarios de asociaciones, pueden ser educadores o educadoras sociales del entorno. El hecho de que la formación sea en horario extraescolar no implica al profesor, ¿no? Entonces, es pensar bien que la prioridad son cuando las familias pueden y no cuando a los profesores no viene bien, ¿sí? Sería exactamente igual que los que tenéis hijos y hijas, que la profesora o profesor de vuestra hija, es decir, el tutor o tutora, os dijera que solo os va a atender en tutoría los lunes de 9 a 11 y que si no vais, por supuesto problema. Le diríais, hombre, no, mira, es que yo soy profesor como tú, es que, bueno, no sé, espero que no se esté pasando, pero yo soy profesor como tú, yo no puedo venir los lunes a 9 a 10 porque tengo clases, mira a ver si me encuentras un hueco por la tarde. Y generalmente lo suelen hacer, generalmente. Entonces, claro, ¿por qué con las familias no lo hacemos? ¿No? Barreras. Otro de los aspectos positivos para superar barreras, ¿vale? Es cuando las personas participan, poner énfasis en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Imaginaros que yo me llevo todo el curso pues diciéndole a alguien que venga, que participe, que es muy importante que esté para su hijo, para su hija, que venga a las clases y esa persona viene. Y ahora cada vez que viene yo me lío a decir, hay que ver que solo vienen 3 familias y que 17 son las que tenemos y estos es que de verdad que no vienen y pues vaya lástima para los hijos. Claro, esa familia, ¿sabéis lo que está pensando? Cuando yo no estoy, dirá lo mismo de mí. Resultado, dejad de venir. Claro, hablar con tan bajas expectativas y con este lenguaje de la queja todo el rato, lo que hace es que nos aleja de las familias, porque de lo que estamos hablando también es de ellas, y ellas están aquí. Por lo tanto, este tipo de lenguaje se tiene que cuidar mucho cuando realmente estamos en participación de familias, ¿vale? Y un último aspecto, es algo que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo, es que la tendencia es a llamar a las familias siempre para comunicar aspectos o que ya no tienen remedio o desde luego que son problemas muy graves y muy negativos. Entonces, esto también disminuye las probabilidades de que las familias participen. ¿Por qué? Porque lo que piensan es, si total, para ir y que me expliquen otra vez todo lo mal que lo hace el niño y yo todavía no hago carrera con él porque no hay quien lo domine, pues para eso no puedo. Esto pasa. Entonces, estas altas expectativas, usted comunicar también aquellos aspectos positivos, hacen que las familias también se motiven más. ¿Vale? Los espacios en los que pueden participar son muchos y entonces yo voy a acabar con una experiencia que a nosotros nos está yendo fenomenal, que aquí lo decís mucho, esta palabra me gusta mucho, porque está teniendo pues, unos efectos que realmente no nos esperábamos. La comunidad científica o la investigación ya nos había dicho, pero en el caso del pueblo gitano estamos viendo que la formación de familiares es especialmente beneficiosa porque nos está ofreciendo unas oportunidades muy concretas, ¿no? Os quiero hablar del acceso a la universidad para mayores de 25 años. Lo que nos encontramos es que muchas escuelas están empezando a aplicar adaptaciones educativas de éxito que funcionan con los chavorritos, como decimos, con los niños y con las niñas,
pero que tenemos 7 de cada 10 personas gitanas que no tienen la primaria. ¿Qué hacemos con esa gente? Esa gente tiene que dar de comer a sus hijos, a sus hijas. Esa gente necesita una vivienda digna. Y sabemos que eso pasa por tener mejores opciones laborales. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Es que a veces me siento, no sé si me escucho. Se nota que no canto mucho yo. Bueno, entonces, una cosa que empezamos a detectar es que muchas de esas personas soñaban o soñaron con ser profesores, con ser médicos. Y claro, decíamos, bueno, pero ¿por qué no? Tienes solo 26 años, aunque tengas 3 hijos. Tienes tiempo para venirte cada tarde 2 o 3 horitas. Existe un examen que es para personas mayores de 25 años, como podéis imaginar. Bueno, es que aquí nos hemos encontrado en todo. Desde personas que os he dicho como antes, que se pensaban que no, hasta personas que nos dijeron que tenían el bachillerato aprobado y que nadie les explicó, que luego instaban a la universidad. O personas que tenían el graduado escolar, pero que te confesaban que se lo habían regalado. Y que cuando habían intentado hacer un ciclo formativo, cuando llegaban allí, como hablaban chino, mandarino, se volvieron para atrás, porque no entendían el lenguaje, matemáticas lo habían hecho en toda la secundaria. Entonces, claro, teníamos gente muy diversa, desde gente que llevaba muchísimo tiempo fuera del sistema educativo, hasta gente que le había ido bien, pero que, bueno, por lo que fuera, había acabado fracasando. Estas son las clases de ahora, que las veis muy llenas de gente, ¿vale? Y esta es una foto, pues es la foto de ahora. Ahora, pues el grupo es muy grande, ¿no? Esto es una acción que no se está desarrollando en el margen o en el marco de ninguna escuela, sino que se está desarrollando en el marco de un conjunto de políticas públicas destinadas directamente a la población gitana en Cataluña, que es el Plan Integral del Pueblo Gitano. Es una unidad de la que tengo el honor de formar parte, a la vez que de ser investigador en la universidad. Y entonces, básicamente lo que hacemos es... Bueno, básicamente lo que hacemos, no voy a decir pelearnos, pero entenderme, es un poco poner a debate con todos los departamentos del Gobierno de Cataluña, de salud, de trabajo, etcétera, etcétera, cuáles son las políticas que necesitamos o las acciones concretas que necesitamos para la población gitana y cómo ellos las pueden asumir. Porque claro, lo que sabemos es que si únicamente tenemos el plan y lo que hacemos es representar a la población gitana, pero al final no hay medidas concretas destinadas desde los diferentes sectores concretos que al final son los que tienen incidencia, pues no transformamos. Esto es una acción concreta que se desarrolla desde el Departamento de Trabajo a Asuntos Sociales y Familias, que está basada en el concepto de formación de familiares. Por lo tanto, ellos deciden el horario, ellos deciden cómo, ellos deciden quién, ellos deciden cuándo, menos el día del examen, que eso lo pone en la publicación. Es lo único que ellos no pueden decidir, ¿vale? Entonces, eso también es lo que explica el éxito del curso, son las claves del éxito de la formación de familiares. Entonces, aquí veis algunas clases, pero lo que es un orgullo para mí es deciros que este año ha habido 7 personas que han aprobado ese examen, 7 personas de 7 barrios diferentes, de 7 barrios cuyas escuelas siguen segregando al alumnado gitano. Por lo tanto, muchos de ellos que son padres y madres de alumnos que están siendo en estos momentos, pues, o que no están recibiendo educación, pero que, para que veáis si es o no es problema de la práctica, esas mismas familias ahora mismo pues se están preparando o van a entrar a la universidad. Pues aquí tenéis a Jorge, por ejemplo, él es padre de 3 niñas, dejó autorización expresa de ellos para decir su nombre, aparte que si te ve las redes sociales ya es más público que vamos, pero bueno, él es padre de 3 niñas, es gitano, es del barrio de La Mina, un barrio pues, bueno, fuertemente excluido. Para estudiar el curso, Jorge renunció a incluso ser pastor, a él se le subió en la iglesia evangelista, se le subió de candidato, y él, para poder darle un futuro mejor a su familia, pues decidió dar el curso.
como los gitanos no somos perezosos, Jorge no solamente no existe una vez, sino que existió dos. El año pasado suspendió y este año se va a traer, como decimos. Aprobado y seguramente entra en educación social. Este es Samuel, ¿vale? Samuel lo ha aprobado. Bueno, ahí estaba triste porque le estábamos dando una paliza con la historia de que estudiar sí está muy bien cuando prueba, pero cuando venga a estudiar, pues claro, hay gente que, bueno, también es un alumno del curso, ¿vale? Este año va a seguir, ha estado a punto de aprobar una de las dos partes, pero no lo ha hecho. Este es uno de los grupos de trabajo que se hacían, ¿no? Porque el problema que teníamos es que cuando llegan les dábamos 2 horas de catalán, pero no era suficiente. Entonces, de manera natural, pues nos reuníamos pues, para echarnos un cambio unos a otros, ¿no? Este es otro grupo de trabajo que nos reuníamos también para trabajar. Bueno, de este modo o de esta manera nace Campurrón. ¿Qué es Campurrón? Campurrón es la primera red gitana universitaria de Cataluña y básicamente es un impacto que no esperábamos de la formación de familiares. ¿Por qué? Por lo que ha conseguido Campurrón, entre otras cosas, es que gitanos y gitanas de muy diversa procedencia se echen un cable, se ayuden en aquellas asignaturas que más lo necesitan, ¿vale? Esto aquí tenéis pues, los grupos de trabajo. Y bueno, pues la primera imagen que ha salido, Lolo, aprobado este año, va a estudiar Ciencias Políticas, Loli, aprobado hace 3 años, Ciencias de Trabajo Social, Alfredo, aprobado hace 2 años, Sociología, Helen, profesora del curso, casi doctora también ya, Derecho, estudiado ella, Jacob, estáis sentados, gitano de San Roque, ingeniero agrónomo, ingeniero superior, que me dice, no su primo superior, no técnico superior, está acabando su máster, Cristina, alumna del curso, David Cortés, estudiante de Pedagogía, Jorge ya lo ha explicado, Raquel ha aprobado esta parte este año, Aroa va a estudiar Educación Social, ha aprobado este año, Aarón va a estudiar Sociología, Pastor Evangelista, ha aprobado este año. Y, mirad, esta y no otra, para mí, debe ser la imagen que espero que hoy os vayáis. Creo que esta imagen dice muchas cosas. Habla de fuerza. Aarón se levantaba cada mañana, se iba al mercado, montaba la parada, dejaba a la mujer a su madre, se metía a la furgoneta, se ponía a estudiar, a la 1 se iba a la parada, recogía la parada, llevaba a su mujer y a su madre a la casa, mal comía en el camino, venía a las clases por la tarde y llegaba a su casa a las 11 de la noche. Porque Aarón, ahí donde lo veis, vive en Manresa, a 56 kilómetros de Barcelona. Ha sido la mejor nota que hemos tenido hasta ahora por unidades, 7,7. Y Aarón no es un extraterrestre, es un gitano más que se le ha dado una oportunidad y no la ha cogido, se la ha comido por una pata, como decimos. Ha devorado porque sabe que los mercados ya no le dan palabras. Entonces, ofrecerles a las familias realmente oportunidades que realmente funcionan, al principio puede costar. Esto no es, en el principio del curso éramos 5 personas, en el año 2011. Entonces, claro, a medida que van aprobando, se van motivando, ven que es posible, aprueba alguien de mi barrio con el que me he criado, primo mío, cuñado, no sé qué. Entonces, bueno, el tema se va haciendo más. Yo aquí lo dejo. He prometido que tendréis 40 minutos y 40 minutos tendréis. Entonces, el micro es vuestro. No sé si alcanza el micro, ¿verdad?